Y continuamos con, a ver, nuestra la semana que viene. Continuamos con nuestra tercera entrevista. En este caso entrevistamos a Amaya Urrutia, CEO de Vise Consulting. Amaya, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, Amaya, ¿qué significa Vise Consulting? ¿Qué significa Vise? Pues mira, Vise es un viento que es del noreste de Europa, no es de esta zona, y que es un viento que siempre augura un cambio de tiempo, es decir, siempre es un viento que viene después de la tormenta y precede la calma, ¿no? Y es un poco la metáfora, tiene también tenemos como logo una brújula, una rosa de los vientos, donde un poco te ayuda a ver cuál es mi norte, ¿no? Se supone que es eso, el orientar a las personas a encontrar su norte. Bueno, yo soy un proyecto de navegante, o sea que me has tocado ya la fibra, ya podríamos ir, pero es toda una declaración de intenciones, ese nombre seguro que hay una historia detrás, pero ¿por qué ese nombre? Bueno, la historia que hay detrás viene de una reinvención profesional por la que pasé yo después de muchos años de trayectoria profesional, consultoría estratégica, carrera internacional, marketing, gestión de negocio. Empecé a tener un poco la espina de querer dedicarme más al desarrollo de personas, ¿no? Y entonces, cuando salí de la organización en la que estaba, la verdad es que lo último que había en mi cabeza era montarme por mi cuenta, tenía más la idea de irme a otra empresa, de hacer esa reinvención, pero en el proceso de certificarme primero como coach ejecutivo, luego de equipos, empecé a entrar en contacto con un montón de mujeres en empresa, en entornos organizativos, y me di cuenta de que muchas estaban un poco sufriendo los retos o teniendo retos en sus carreras muy similares a los que yo tuve durante la mía. Desafíos que casi los pasas un poco más en solitario, ¿no? Que crees que es algo que te ocurre a ti sola, y de repente me di cuenta de que ocurría a muchas mujeres. Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar qué tendencias había, a qué se debían estos comportamientos, y aprendí pues que son comportamientos que son muy inherentes a la mujer, a los valores más femeninos, y que al final lo que hacen es que nos hacen demostrar una serie de comportamientos que, si bien tienen mucho impacto positivo para nosotras en el inicio de la carrera, según avanza la carrera pueden comenzar a tener un impacto incluso negativo, ¿no? Por cómo están establecidas las etapas de desarrollo profesional. Y entramos ahora estamos hablando de liderazgo femenino. Esto hoy está muy de moda, pero ¿tú cuándo empezaste a trabajar esto? Pues buena pregunta. Hace 5 años hice el primer programa en un gran banco, que en su momento incluso, bueno, pues esto era algo pequeño, era un piloto, ¿no? Y ahora pues pasan cientos de mujeres por nuestros programas, no solamente en ese cliente, sino en otros. Y sí, llevamos ya 5 años con estos temas. Fuiste pionera. Bastante. Sí, ¿no? Sí. Ahora en las multinacionales hablar de liderazgo femenino y hablar de igualdad, de diversidad, es algo muy estandarizado, pero hace 5 años no era así. No era tanto. Estabas ahí luchando tú, no era tanto. Abriendo, como aquí sale otro día, como el Cano, ¿no? Descubriendo nuevos territorios. Sí. Y cuéntanos un poco, abrir un poco, ¿a qué te refieres con...? Pues mira, muchas organizaciones, precisamente en sus inicios, cuando comenzaron a tratar los temas de talento femenino, lo que se ha trabajado más desde el lado de la organización tiene que ver con lo que nosotros llamamos lo externo. Todas esas condiciones que se tienen que dar en una empresa para que se cree el caldo de cultivo para que las mujeres avancen sin obstáculos, ¿no? Obstáculos que existían hace años, que nos hemos ido dando cuenta que eran obstáculos y barreras para las mujeres, como pueden ser los sesgos inconscientes, como pueden ser los procesos de selección no inclusivos. Ahora ya las empresas han generado unos procesos mucho más inclusivos, culturas que ya tienen en cuenta lo que tú decías de la diversidad y la inclusión, y eso está muy bien, eso es fantástico, es súper importante, pero hay un lugar al que no llega la organización, que es lo que nosotros llamamos lo interno. Es decir, tú imagínate que han puesto es como si hubiesen puesto una gran alfombra roja, ¿no? En la organización, donde ya esta alfombra, en lugar de tener una gincana en la que antes había que ir saltando como una carrera de obstáculos, ahora tengo la alfombra roja. Pero como mujer, situándome al inicio de esa alfombra, yo tengo que decidir si quiero andar, si de verdad me siento capaz y quiero andar. Y ahí es donde entramos nosotras. Que no es nadie más que tú con tu educación y con tus sesgos o con tu...
Bueno, ahí lo que quiere decir es que entramos nosotras a acompañar a las mujeres. Ah, vale, vale. Nosotros como equipo BISE. Vale. Sí, no, porque lo que ocurre, claro, es que ante ese paso empiezan a entrar una serie de creencias, de retos que nos limitan a la hora de avanzar, ¿no? Vale. Hasta ahora, bueno, mi mundo mental, mi esquema mental, me costaba mucho entender que hubiese desigualdades y a mí ya me habéis demostrado, varios entrevistados, que yo ya estoy ahí, ¿vale? Pero ahora cuéntame, háblame de esos sesgos autolimitantes que tenéis las mujeres, ¿cómo llegas a ello? ¿Cuáles son y cómo los puedes ir...? Sí, y quizá no es que los sesgos los tengan solamente las mujeres, si es en el contexto en el que nos movemos, que a veces ciertos hábitos que funcionaban ya al principio ya dejan de funcionar hacia adelante, ¿no? Entonces te voy a explicar, si imaginamos la carrera profesional como 3 grandes etapas, donde esas etapas son comunes a hombres y mujeres, y las simplificamos, nosotros nos gusta hablar del doing, el doing entendido como esa etapa inicial de la carrera, donde mi contribución es individual, a mí se me valora por mi trabajo y cuanto mejor sea mi trabajo, pues más se me reconoce y más avanzo. Y yo no tengo que hacer nada más para ponerme en valor, ¿no? El managing sería la época de gestionar equipos, bien directa o indirectamente. Ahora con todo el mundo de las metodologías ágiles existen muchos puestos en el que la coordinación es transversal, ¿no? Y luego el leading sería el manager de managers, donde ya yo gestiono personas que a su vez lideran equipos. Bien, pues estas etapas son comunes a hombres y mujeres, pero lo que cambia son los retos a los que nos enfrentamos en cada una de estas etapas. Si miramos esta primera etapa del doing, aquí los retos son muy similares. Se espera de nosotros en esa etapa aprendizaje acelerado, orientación a logros, a los resultados, ¿no? Y un poco tan bueno es el trabajo, tan buena es la persona. Aquí la representación de hombres y mujeres suele ser muy equitativa, muy parecida, salvo algunos sectores que ya de por sí tienen más proporción de uno u otro género. Y el desempeño también. Aquí no hay grandes diferencias. Cuando comienzan las diferencias es en la siguiente etapa, la etapa entendida, el managing, ¿no? Entendida como esa etapa de gestión de otros, donde ya se empieza a cambiar lo que se espera de nosotros. Se espera de nosotros, por una parte, el desarrollo de colaboradores, delegar, esa parte también de elevarme de lo táctico a lo estratégico. También hay una parte en la que tengo que comenzar a tener una autopromoción, porque ya mi trabajo no habla por sí mismo, sino que es el trabajo de mi equipo, con lo cual hay una autopromoción, y a la vez es cómo gestiono a los de arriba. Soy como una bisagra entre la gestión de los de arriba, las estrategias que me lanzan y cómo yo gestiono al equipo. Bien, aquí es donde comienzan algunos de los retos a diferir. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, y aquí te hago un paréntesis súper importante porque no es 100% de las mujeres y 0% de los hombres. Los estudios avalan que aproximadamente el 75% de mujeres se ven reflejadas en estos comportamientos y también un 25% de hombres. Con lo cual, bueno, pues sí. Te puedes situar en cualquiera de esos puntos, ¿no? Pues en este mayoría predominante, lo que ocurre es que tendemos a arrastrar la inercia de la etapa anterior. Es decir, estamos en un managing, pero haciendo todo lo que se esperaba de nosotros del doing, nos cuesta soltar, nos cuesta delegar. ¿Por qué? Pues porque hay una autoexigencia y un perfeccionismo inherente a la mujer que nos persigue desde que somos pequeñas en el ámbito académico, que al trasladarlo a esta etapa, lo que está, como está impactando, es en una sobrecarga de trabajo. Porque claro, si no suelto una etapa y coger la otra, estoy haciendo dos a la vez, y por si fuera poco, suele ser el momento en el que las mujeres que van a tener familia comienzan a tenerla. Sí, es un caldo de cultivo. ¿Cuál es el resultado? Pues que aquí es donde se produce la primera gran pérdida de talento femenino en las organizaciones. Nosotros trabajamos con muchas organizaciones y sus datos internos, y es el primer punto donde se ve que ya no evoluciona el mismo porcentaje de mujeres hacia arriba. Eliges, ¿no? Tú eliges al final y dices, mira, se me va a la cabeza y... Pero no eliges, al final sobrevives, esa es la diferencia. Yo no elijo dar un paso atrás, sino que mi única manera de sobrevivir es
quitarme del medio. Quitarme del medio, o no aprovechar oportunidades, o igual cojo una baja una reducción de jornada, no porque sea lo que en este momento conscientemente quiero para mí, sino porque es mi única manera de sobrevivir, ¿no? Y ahí es donde las empresas están perdiendo mucho talento, porque hemos invertido en un talento que no somos capaces de acompañar en una transición que es muy importante, ¿no? Claro, y además es una etapa muy interesante donde se te va la gente que podría llegar al leading, efectivamente, y se te está yendo la mitad. Porque además lo que se observa en la siguiente etapa es que las personas que les ha costado esta etapa, donde pues, han tenido este impacto, ya directamente ni siquiera optan a la siguiente, ¿no? Porque el paso del managing al leading es exponencial el cambio. No tiene nada que ver, las reglas del juego son otras. Aquí lo que se espera de las personas que están en leading tiene que ver con la influencia, con el impacto, con la presencia, con la autoridad, también con cómo manejamos las redes profundas, ¿no? La creación de redes profundas, de relaciones, por supuesto la credibilidad de la marca personal, la estrategia. ¿Qué ocurre? Que ante eso, que son valores que rayan más en lo masculino, de cómo se han liderado las organizaciones tradicionalmente, porque los líderes han sido hombres más tiempo, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero es, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que chocan frontalmente con muchos de los valores que definen el éxito en las mujeres. Aquí siempre 75-25 para entendernos, ¿no? Que tienen que ver pues, con cooperación, colaboración, impacto, desarrollo de otros. ¿Y qué pasa? Que en ese momento yo siento que no se me está reconociendo por lo que yo considero que es éxito. Yo tengo toda la intención... Los valores. Sí. Valores, y además creo que estoy haciendo muy bien mi trabajo, pero está impactando negativamente al otro lado porque hay cosas que no estoy haciendo que sí son de esa etapa, ¿no? Wow. ¿Y cómo entráis? ¿Cómo entráis ¿Cómo entramos? La pregunta es ¿cómo me responsabilizo yo? Es decir, conociendo lo que se espera de mí, ¿cuánto estoy contribuyendo yo a mi propio estancamiento? ¿Qué comportamientos estoy desplegando que pueden estar impactándome negativamente? Y te voy a poner un ejemplo para que quede súper claro. Si en la etapa inicial de mi carrera mi trabajo hablaba por mí y yo no tenía que hacer nada más que esperar a que alguien viniera a reconocerme el logro y promocionarme, ahora ya no vale, ya no puedo seguir esperando, y es la gran inercia, es uno de los hábitos que más encontramos en nuestros programas. Es, no sé, de las participantes. Que me toca, ¿no? Y además algunas dicen, pero es que esto, pues que tiene que ser así, es que tienen que venir a reconocerme. Digo, eso valía aquí, pero ya estás en una etapa en la que yo tengo que poner en valor mi trabajo, tengo que darme a conocer, nadie va a hablar de mí por mí. Entonces ese cambio, dice, no, claro, pero es que eso es ser arrogante, ser prepotente. Sí. Autobomba, sí. Autobomba, ¿no? No, pero eso es como, a mí me gusta hablar del blanco y el negro. Si en el blanco estoy yo esperando a que alguien venga a reconocerme, llevarme de la mano y promocionarme, y en el negro está la persona prepotente, autobombo, todo esto, ¿dónde está la escala de grises en la que yo me puedo mover de una manera genuina, auténtica, fiel a mí misma y a la vez generar un impacto positivo hacia afuera? O sea, entras en la reflexión, ¿no? Entras a que te seas consciente ¿Cómo me responsabilizo? Eso es. Entonces, claro, desde ahí, desde responsabilizarme, ¿qué ocurre? Que empiezo a tomar las riendas de mi carrera, que puedo sentirme, que puedo dirigirla a diferentes lugares y ya no ese tope que a veces hablan, ¿no? del techo de cristal, eso ya deja de existir porque puedo tener más control sobre hacia dónde lo llevo, ¿no? E incluso, bueno, pues un poco mi propósito es cambiar esas reglas y evolucionarlas hacia algo que incluya más a los dos géneros, ¿no? Un liderazgo, algunos llaman consciente, inclusivo, bueno, como quieras llamarlo, pero que evolucione. No hablas de sexo, estamos hablando de sesgos. Son rasgos, efectivamente. Qué bueno, joder, qué chulo. Y del managing al leading exactamente lo mismo, ¿no? Del managing al leading es este salto más cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo que se espera, como choca más frontalmente con estos valores, lo que hablábamos, por ejemplo, del ponerme en valor, de la influencia, la autoridad, choca con lo que llamamos las creencias. ¿Qué son creencias? Una creencia es una idea o un pensamiento que yo me tomo como verdadero. Entonces, como me lo creo tanto, perpetúa mi comportamiento. Si yo me creo que contar en esta reunión lo bien que he hecho mi trabajo es no ser una buena persona o ser prepotente, no lo voy a hacer. Y hasta que yo no cuestione
esa creencia no van a cambiar las cosas, ¿no? Mis comportamientos. Claro. Entonces ahí es donde entramos nosotras un poco ya desde el coaching, desde la reflexión, desde la escucha activa que decía antes Alberto, que es tan importante, ¿no? Es cómo me responsabilizo yo, cómo puedo cambiar, cómo puedo cuestionar estas creencias y crear otras que verdaderamente me ayuden a impulsarme en esta nueva etapa de mi carrera. Wow. Siendo tú mismo, continuando siendo tú mismo. Bueno, siendo más claro, tú mismo, de hecho, porque más consciente de las implicaciones que tienen tus acciones o no acciones. Claro, claro, porque además hemos visto en el pasado muchos ejemplos de liderazgo femenino un poco impostado, ¿no? O sea, que es un liderazgo que ha llegado arriba y como se han visto rodeadas de unos entornos pues, más masculinos y todavía donde había menos este caldo de cultivo, al final me convierto en alguien que no soy, con lo cual el impacto hacia afuera es más agresivo, no es tan auténtico, ¿no? Y esto es muy importante, claro, sobre todo para ser feliz, porque es que si estoy todos los días en el trabajo siendo alguien que no soy, al final vuelvo a casa con una depresión, o sea, un drenaje de energía y un agotamiento tremendo, claro. Qué bueno. Bueno, seguro que Alejandro me tenía que dar el toque del tiempo, seguro, y no me lo está dando, pero esto es muy interesante. Vámonos a tu libro. Al libro. Espera, déjame ver. Si es que ya se nos va. Cuéntanos, a todos os pido un libro. Pues mira, el libro lo venía pensando un poco cómo conectar con esta idea de la parte auténtica, ¿no? De sacar eso que está ahí. Y a mí me gusta mucho un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, que precisamente trata de un caballero que tuvo una armadura. Es una novela preciosa, es cortito, pero es muy profunda las enseñanzas, ¿no? Que trata de este caballero para el que la armadura ha sido su manera de mostrarse al mundo. Entonces de repente pues hay un buen día en el que empieza a darse cuenta de que hay algo más, de que hay algo que no sale y que quiere empezar a despojarse de esa armadura, pero no sabe cómo. Y bueno, pues cuenta todo el viaje de este caballero buscando el cómo ir despojándose de esa armadura para sacar lo que hay dentro. Para ser el caballero sin armadura. Eso es. Qué bueno. Qué bueno, si lo de los libros tiene mucho sentido, porque al final hacéis una reflexión y nos la filtráis y veremos todos de vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Bueno, Amaya, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Muchas gracias, Amaya. Gracias.